Bueno, hoy es un día nuevo, especial, un nuevo aire, un nuevo sol, nuevas bendiciones de parte del Señor. El domingo pasado se habló el tema Dios habita en los cielos. El tercer cielo, donde está Él, que hablamos de los tres cielos, el firmamento, allí en más arriba donde están los satélites, las galaxias, la luna, el sol. Y el tercero, donde habita realmente Dios y donde pueden llegar las personas de corazón espiritual que han entregado su vida a Cristo Jesús. Allí es su primer cielo y el segundo cielo es tu corazón. El tema de hoy es el infierno, algo que nadie debería experimentar. El infierno, algo que nadie debería experimentar. Vamos a orar hoy domingo 10 de enero del 2021. Padre, muchas gracias por este momento especial. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir esta palabra, Padre, de poderla comprender y entender conforme tú, oh Señor, lo determinas. Sabemos que tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de fuego consumidor. Eres un Dios de justicia, de santidad, un Dios puro, limpio. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Así que no podemos y debemos evitar el saber toda la palabra, no solamente sobre el Dios de amor, sino también sobre el Dios de juicio y para quienes viene ese juicio. Tu palabra dice que la ley fue escrita para los transgresores, mas para los justos están las bendiciones a granel de parte de ti. Pero nos enseñas a través de la Biblia a que nosotros seamos justos, a que la gente cambie, a que nos podamos entender y comprender. Muchas gracias, oh Dios, por este tiempo especial y por esta verdad que quieres que aprendamos acerca del infierno, un lugar ineludible, un lugar que es existente, un lugar real, donde irán las almas de los pecadores no arrepentidos. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado con la bendición de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Veamos definición de infierno. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus. Por debajo de significa lugar inferior, subterráneo, y está en relación con la palabra Seol, que es en hebreo, y Hades, que es del griego. Estos dos términos son iguales con relación a que es el sepulcro donde van las almas de los muertos. Según muchas religiones, es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Es equivalente al Gehenna del judaísmo. El Gehenna es el lugar donde colocaban la basura, allí los judíos, y ese lugar ardía constantemente. También servía para colocar las personas que morían y que nadie las reconocía, que eran NN, y allí quedaban incinerados. Entonces, esto también tipifica o muestra como si fuera el infierno. Al Tártaro de la mitología griega, al Eleín según la mitología nórdica y al inframundo de otras religiones. Nuestro pasaje para ver este tema sobre el infierno, algo que nadie debería experimentar, está en Lucas 16 del versículo 19 al 31 y hace referencia al rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, ¿quién? El rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, ¿quién? El rico, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros. Sima, S-I-M-A, quiere decir un vacío que hay donde está el rico en tormento y donde está Abraham con Lázaro en el lugar de consuelo. Hay una gran sima.
entre nosotros y vosotros. O sea que al otro lado no solamente estaba el rico, habría más gente con este rico. De manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, y de allá para acá tampoco. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán o se convencerán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Veamos los personajes de esta historia o parábola. El Señor Jesucristo, en primacía, quien relata esta historia. Abraham, el patriarca, el padre de la fe, el amigo de Dios. Y vemos también a Lázaro. El nombre Lázaro significa el hombre a quien Dios le da ayuda o a quien Dios ayuda. Es el único nombre que le puso Jesús a las personas en su necesidad, diciendo Lázaro, a quien Dios ayuda, para que de esa manera, digamos, estamos ahí. Espiritualmente pudimos decir que fuimos unos Lázaros con relación a quien Dios nos ayuda o nos ayudó. Moisés y los profetas tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y hoy día pues ya tiene que ver con toda la palabra. Cuando dice Abraham al rico, allá están Moisés y los profetas, a ellos óiganlos. Ellos ya habían muerto. Pero lo que quiere decir que ahora escuchen sus escritos, su palabra. Hay cuestión si este relato es una historia. Historia es lo que ha sucedido, hechos reales, o una parábola, que es tomar verdades terrenales para aplicarlas a verdades espirituales. Algunos toman que esto es una historia por razones a que hay nombres propios que se mencionan en este relato y que lo diferencia de las parábolas como la parábola del sembrador, de la semilla de mostaza, del agricultor próspero y otras que menciona la palabra de Dios. También encontramos que en la particularidad de las parábolas ordinarias no se mencionan a los personajes con nombre que se identifique. Por ejemplo, veamos la parábola del buen samaritano, que un domingo predicamos sobre este hombre, sobre este tema, que fue así: el buen samaritano eres tú. Y ahí habla, el buen samaritano desciende, encuentra a un hombre tirado en el piso, ya había pasado un sumo sacerdote, un levita, y no se menciona el nombre de ninguno de ellos. Entonces, que eso es una parábola, y lo que se está hablando aquí del rico y Lázaro es una historia. Los que defienden que esto es una historia. En tercer lugar, esta historia en particular no parece encajar en la definición de una parábola, que es una presentación de una verdad espiritual utilizando una ilustración terrenal. La historia del hombre rico y Lázaro presenta la verdad espiritual directamente, con ninguna metáfora terrenal. Vemos también que esta historia la relata Jesús y toma en cuenta de que hay 2 lugares donde la gente puede ir: cielo o infierno. Pero los que defienden que esto es una parábola dicen que cómo es posible que en el infierno pueda haber comunicación entre unas personas y otras. Hay quienes han aducido que el Hades, a donde van las almas de los muertos, tienen 2 compartimientos. Entonces, por ejemplo, pensemos una casa con la sala y el comedor. Entonces, allá está la sala, aquí hay un hall y allá queda el comedor. Y este hall es lo que dice Abraham, es la cima, el espacio que no se puede pasar de allá para allá, ni de acá para este lado. Entonces, lo que se dice es que anteriormente las almas de los buenos estaban también en las partes bajas, pero en un lugar de descanso, porque ahí estaba Abraham, como diciendo, un lugar agradable, esperando la venida del Señor Jesucristo. Esperando la venida del Señor Jesucristo. Ellos no estaban condenados,
estaban, podemos decir, como si fuera una antesala del cielo, pero con una parte baja. Son simplemente, ¿qué podemos decir? Hipótesis que se dan por razón a que en otra parte de la Biblia que dice que el Señor llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir? Que después Él separó este lugar y lo transporta al reino de los cielos y lo deja ya, por decirlo así, más cerquita de Él, como decir, la sala de espera donde está el médico allí en su consultorio. Entonces Dios en su consultorio y las almas en la sala de espera para que el día que los cuerpos que quedaron en el sepulcro, que se deshicieron y se hicieron polvo, vuelvan a tener carne, huesos, todo lo físico y se una esta alma para vivir con Cristo por la eternidad. Pero que antes de eso, al estar en las partes bajas de la tierra, el Hades, que es todo el sector, aquí entonces están las almas de los malos y por eso había la comunicación, reiterando que el espacio no permitía que se pasaran los unos allá y los otros a este lado. Entonces, lo más importante de este relato es que sea parábola o una historia, lo que hay que tener en claro que hay un cielo y hay un infierno. Y que el Señor tomó como ejemplo estos personajes. Y también habla acerca del hecho del engaño de las riquezas para aquellos que confían en los bienes materiales. Esta es una historia que todos debemos conocer. Entonces vamos a ver por partes acerca de esta historia, si lo tomamos como historia o parábola. Ya tú lo puedes considerar si para ti es una parábola o una historia. Si yo puedo decir para mí es una historia, entonces veámoslo como una historia. Y veamos este primer tópico o primer punto sobre este tema, el infierno, algo que nadie debería experimentar. Y este tópico, la percepción humana en este mundo físico. Dice así el fragmento del pasaje que se leyó inicialmente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Jesús nos muestra en este relato dos personajes muy diferentes. Uno que vestía con esplendidez, que tenía todo su corazón puesto en las riquezas. Muchos hablan acerca de la calidad de vida porque tienen unas buenas casas, buenos carros, pueden viajar, montar en avión cuantas veces lo deseen. Todas estas cosas materiales como tal no son malas. Lo malo es el corazón en estos bienes materiales. Y esto es lo que hacía este hombre rico. Mas en su corazón había desprecio, había discriminación. Sería un hombre avaro. Una cantidad de cosas que conllevan a ricos que no están en el Señor y que aún pueden enriquecerse ilícitamente. En cambio, Lázaro, que significa al que Dios ayuda, es un hombre enfermo, con llagas, un hombre desechado por la sociedad por su condición de mendicidad. Y dice que aún venían los perros y lamían sus llagas. Era un hombre miserable a los ojos de este mundo. Un desechable, como antiguamente hablaban acerca de los habitantes de calle. Eso es lo que vemos, cómo la gente tiene su percepción. Ese es un pobre. Ese no merece ni que siquiera lo miremos, porque está hediondo, está mal oliente. Para el Señor, todas las personas huelen bien. Y para Él, todos son importantes cuando llegan a Él. No es la ropa, no es el buen perfume el que me hace ser grato ante Dios. Es mi corazón entregado a Él. Y como lo veremos más adelante, este mendigo, al haber llegado al seno de Abraham, a ese cielo, a ese lugar de felicidad, a ese lugar de confort, a ese lugar de paz, a ese lugar de victoria, y ver la muerte como el paso en segundos a mejor vida, es porque su corazón lo tenía en Dios y Dios estaba en él. Veamos aquí una revelación de lo que hay después de la muerte. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de
Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Entonces, los dos murieron. ¿Y qué significa muerte? La separación del alma y del cuerpo. Lo ilustramos cuando leemos allí en Génesis, donde dice que Raquel, la mujer amada de Jacob, se le salió el alma de su cuerpo y ella expiró, ella murió. Eso es lo que significa muerte, la separación del alma y del cuerpo. Entonces aquí mueren los dos. A continuación, el relato bíblico nos presenta la muerte tanto del rico como de Lázaro, y con ello dos aspectos importantes que debemos aprender. En primer lugar, no hay nadie que pueda escapar del destino de la muerte. Todos hemos nacido, como alguien dijo, del mismo momento que nacimos, comenzamos ¿a qué? A morir. Hay unas excepciones en la Biblia y quiero presentarles sobre dos hombres que no han conocido muerte, según la Biblia. Enoc. Dice la Biblia que Enoc anduvo con Dios y Dios lo traspuso de la tierra al cielo. Génesis 5:25. Elías, un profeta, según segundo de Reyes 2:11, dice que él fue llevado por un torbellino al reino de los cielos, lo llevó al Señor. Allí, no que esté de pronto directamente como Jesús a la diestra de Dios Padre, pero como les decía, el hecho de que el Señor Jesucristo lleva, por decirlo así, el lugar donde está el seno de Abraham, que en cierta manera como si estuvieran en cautiverio, porque como hasta ese momento Jesús no había venido a la tierra. Los del Antiguo Testamento creían en la venida de Jesucristo, que se haría hombre y quería la cruz para morir por nosotros y derramar la sangre y hacer la victoria que Dios quería para la humanidad. Y dice la palabra que Él bajó a las partes más bajas y que le predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, en este caso, los espíritus encarcelados, los que estaban allí en el lugar de tormento, que podría ellos haber recibido el mensaje y decirle: mire, ustedes no creyeron a la palabra y yo, la verdad, cumplí con lo que dije en la calidad de Dios, de que el Hijo de Dios se haría hombre y salvaría a la humanidad. Algunos toman eso para que Él bajó a decirle: ustedes no creyeron y ahora están pagando las consecuencias. Otros dicen no, que Él bajó a decirle a los que estaban allí en el seno de Abraham, que en cierta manera estaban como si fueran en cautividad, en espera a que Jesucristo les diera esa victoria a través de la muerte, de su resurrección, de que los transportaría de ahí y que ya no quedarían en ese lugar donde había esa especie de comunicación, y que los llevaría a una antesala donde Dios está. Son formas de pensar y de decir, de especular. Y que Él les diría a ellos, o les dijo a ellos: mira, por lo que ustedes creyeron, como dice Hebreos 11, hubo quienes murieron saludando la venida de Jesús, abrazando, besando, en fe de que Jesucristo venía. Aún así no lo vieron y se cumplió. Y Jesús bajó a decirles: fue un hecho, nos vamos de aquí. Y que ahora solamente quedaron en las partes bajas de la tierra, en ese lugar, las almas de los malos. Y estas personas que les hice mención, que no conocieron muerte. Pero la palabra dice que está estipulado para que el hombre muera una sola vez y después del juicio. O sea que todos iremos a conocer ¿qué? Muerte. Algunos dirán: pero Jesús resucitó a Lázaro. Sí, pero se volvió a morir. Pero es la muerte de la separación del cuerpo y del alma, y no de esa separación de Dios. Porque ahora con Dios, si morimos a la verdad, simplemente es un dormir para un eterno despertar. Y vemos también que habrá un suceso en el cual muchos no conocerán la muerte, y podríamos ser nosotros también. Según 1 Corintios 15, 52, habla del rapto de la iglesia, donde expresa de que Jesucristo se aparecerá en las nubes y que Él llevará a su iglesia al reino de los cielos. Que previo a que los que están aquí suban, los que han muerto en Cristo resucitan, sus cuerpos salen de las tumbas de donde estuvieron, o del polvo donde se deshicieron, cobran carne, cobran vida física, se unen con sus almas, y juntamente con los que están aquí en Cristo, todos estamos unidos y nos vamos para el reino de los cielos. Que alguna vez estaremos hablando al respecto de estos eventos futuros, sobre el rapto y la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero volviendo acerca de lo que es la muerte, y que es la realidad que nadie puede evitar, y más en esta época donde cada día estamos escuchando noticias de cientos y de miles
que están muriendo por causa de la pandemia y aún otra serie de enfermedades que están llevando a la muerte a muchas personas. Y todos estamos candidatizados para que esto suceda. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Dios está con nosotros. Y Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero quiero que conozcamos esta ilustración acerca de Napoleón Bonaparte. Se dice que él antes de morir pidió que en su funeral lo acompañaran los médicos, que llevaran los tesoros que él tenía y que al llevarlo en el ataúd lo pusieran con los brazos hacia afuera y sus manos vacías. Queriendo decir que al acompañarle a los médicos, aún los médicos que luchan y trabajan para salvarle la vida a las personas, aún así no pueden detener al final la muerte cuando le llegue al ser humano. Que los tesoros que estaban llevando otras personas se quedan. Sin nada se viene a esta tierra, sin nada nos vamos de esta tierra, de este mundo. Y las manos vacías. Que no me llevo nada, reiterando, bueno, prácticamente ya lo dije, pero que los tesoros no me van a evitar a mí salvar mi vida. Entonces, de esta manera, aún el mismo Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. En el Salmo 89:48 dice, ¿qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol, del sepulcro? Nadie. Hay quienes dicen que todo termina con la muerte. Así no es. Vivamos y comamos, divirtámonos que mañana moriremos. La palabra habla de un cielo y de un infierno. El hombre que estaba allí, el rico, dice que levanta su voz. Le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque este es un lugar de mucho calor, de mucho fuego. Así que el infierno es un lugar de tormento. El infierno es tan importante en la Biblia que lo conozcamos, ya que Jesús lo expresó muchas veces a través de su ministerio. Él habló que el infierno es el lago de fuego. Habló acerca de las tinieblas de afuera. Habló del lloro y el crujir de dientes. Habló del gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga, el horno de fuego y el infierno de fuego que siempre permanecerá y por los siglos de los siglos. Y esto nos lleva a pensar en ese terrible lugar donde los que no han entregado sus vidas a Jesús y que han rechazado la palabra del Señor, Jesús dijo, yo no les voy a juzgar, les va a juzgar la palabra que les he hablado. Y esta escritura, ahí está lo que ustedes deben hacer. Así que ustedes son los que deciden. El Señor Jesús dijo en cierta ocasión, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 5:29 al 30. Ahora, esto no es que literalmente se desmembre uno. Hay quienes se latigan para decir que de esa manera torturan su carne para que no peque. Hay una ilustración de algo que se cree que sucedió, si sucedió o es anecdótico en un país europeo. Se captura a un ladrón que fue un ladrón en serie que robó mucho dinero, hizo mucho daño con sus robos. Entonces, al tomarlo, dicen, bueno, como castigo le vamos a quitar el brazo derecho. Entonces le quitaron el brazo derecho y lo soltaron. Y resulta que se hizo un robo con el brazo izquierdo. Lo capturan nuevamente y le quitan el brazo izquierdo. Se hizo un robo con el pie derecho. Le quitan la pierna derecha. Luego se hace un robo con el pie izquierdo. Le quitan el pie izquierdo. La pregunta es, ¿ahora le vamos a arrancar la lengua? ¿En dónde radica el problema de su robo? En su corazón.
La Biblia dice que los malos pensamientos, los robos, los engaños, los adulterios, las fornicaciones, todo procede del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no es el hecho de que me desmembre, es el hecho de que quite eso malo que está dentro de mi corazón. Ahora veamos los tormentos del infierno. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahí está la ley de la retribución. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormenta. En estos versículos podemos observar algunos de los tormentos que le esperan a los que terminen en este terrible lugar. Las necesidades físicas continúan en ese lugar. Hambre, sed. Que moje la punta de mi lengua, decía el rico. Que lo haga Lázaro, el hombre que él despreció, el hombre que él no ayudó, el hombre que él discriminó. Y su sed no se podía satisfacer. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero ya era demasiado tarde. La palabra dice: buscad a Dios ahora que Él puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Porque un día Él va a cerrar la puerta. Y ya no va a haber oportunidad de ingreso para nadie. Otro sufrimiento, el dolor físico de las quemaduras, se experimentarán sin descanso. Porque los muertos sin Cristo también resucitarán, y en carne y hueso y alma serán lanzados al infierno, al lago que arde con fuego y azufre. Los recuerdos de nuestra vida nos atormentarán. Acuérdate que tú recibiste bienes, le dijo Abraham a este hombre, y Lázaro males, pero ahora este es consolado y tú eres ¿qué? Atormentado. ¿Cuántas personas, cuántos hombres que han abandonado a sus esposas y a sus hijos ahora están en una condición deplorable, miserable, perdida, torturándose de que perdieron a una gran familia? No corrigieron sus errores, no demostraron un cambio a la hora que dijeron que se arrepentían. Y esta esposa llegó un momento a decir: cuidaré de mi dignidad y de mis hijos, y nunca más quiero volver a tener relación contigo. Y ahora este hombre anda errante. O a la inversa, la mujer. Hoy día están habiendo muchas separaciones y mucha gente desconociendo la verdadera realidad de sostener un matrimonio aún en medio de las adversidades. Y aquí hay mucha gente atormentada en este mundo por malas decisiones, por impulsos, quienes pueden estar detrás de las rejas, quienes están allí por el matrimonio que perdieron, por el negocio que se les desmoronó, por los estudios que no se pudieron realizar. Pero mientras hay vida en esta tierra, hay esperanza, porque todo el que viene a Jesucristo, por nada Él le echa fuera. Pero lo peor es llegar allí al infierno y ser atormentado por la eternidad. La sensación de escapar y no poder. Además de todo esto, una gran cima, una gran separación está puesta entre los unos y los otros. Abraham dijo: entre nosotros y ustedes. De manera que los que quisieran pasar de allá para acá no pueden, y los de aquí para allá no. Ya hay esa separación. La angustia por los familiares y amigos que aún no han muerto y no son salvos. Hay quienes atribuyen de que sí, estos familiares también van allá y van a decir: por culpa tuya, yo me vine a este lugar. Y que eso va a ser más torturante también para ellos. Este rico le dice: Padre, te ruego, hay 5 hermanos. Envía a Lázaro. Haz que resucite a alguien. ¿Y qué dijo Abraham?
así se levantare alguien entre los muertos, no le creería. A los profetas tienen la palabra. Enfatizo, lee la palabra, escudriña la palabra, obedece la palabra, vive la palabra, porque ella es la que te va a evitar de ir al infierno, de ir a ese lugar opuesto al cielo. Por eso, y por causa de lo que estamos hablando, la Biblia nos advierte acerca de este terrible lugar y cómo los ángeles le dijeron a Lot, nos exhorta a nosotros a escapar de ese lugar. Que no estamos allá, por supuesto, pero escapar en el sentido de que estemos signados para ir allá si somos impenitentes, si no hemos entregado nuestro corazón a Jesús, o si nos hemos vuelto atrás y ahora estamos pervertidos. Pero quiero reiterar aquí esto que mencioné, casi entre dientes. Y como los ángeles le dijeron a Lot, nos exhorta a escapar por nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver esto de Lot con lo que estamos hablando acerca del infierno? En Génesis 19:17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Le dicen los ángeles a Lot. ¿Lot quién es? Lot es un sobrino de Abraham. Y Abraham y Lot han salido de Ur de los Caldeos, llegan a estar en un lugar juntos, allí cuando el Señor le dijo, Abraham, ve a la tierra que yo te daré. Y él se fue con su sobrino. Y tienen posesiones ambos. Y Lot tiene siervos y siervas, y Abraham de igual manera. Un día hay contienda entre los pastores o los siervos de Lot con los siervos de Abraham. Y Abraham le dice a Lot, no es bien que peleemos entre nosotros porque somos familia, más bien dividamos terreno, escoge para dónde vas tú, si vas al norte voy al sur, si vas al oriente voy al occidente. Y Lot vio la llanura de Sinar, vio el lugar más bonito y se fue hacia allá, y él fue llevando sus tiendas hasta que se ubicó. Y en ese lugar hay dos ciudades que son Sodoma y Gomorra, y el Señor determina destruir estas ciudades de Sodoma y Gomorra por lo malas que llegaron a ser, y llegó al colmo de tanta maldad que Dios se enfadó y dijo, ya no quiero que existan más. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia, de la esposa de Lot, de sus dos hijas, por causa de Abraham, el amigo de Dios. Dice la palabra que Lot era justo, pero no era tan justo porque no le dio opción a su tío para escoger un buen lugar. No le dijo, tío, escoge, sino él escogió lo mejor y le dejó a Abraham lo más desértico. Sin embargo, Dios lo bendijo en gran manera. Volviendo aquí al juicio, entonces los ángeles le dicen a Lot, vamos a destruir estas ciudades y tú tienes que salir, escapa por tu vida. Lo mismo que estamos hablando, escapemos por el hecho de que no vayamos a ir al infierno, escapa por el evitar de ir a ese lago de fuego, entregando la vida a Jesucristo. Y no mires hacia atrás, no sea que perezcas. Pero veamos Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Su corazón lo tenía centrado en Sodoma y Gomorra. ¿Y se volvió qué? Estatua de sal. Entonces, el que está en el arado no mira atrás, sino sigue adelante, haciendo sus surcos. Y los que vamos para el cielo, miramos es hacia arriba, no hacia abajo. Hoy día mucha gente, como alguien dijo por ahí en un escrito, están muy preocupados por la pandemia, por la plaga del COVID-19 y llenos de miedo, más temerosos con esto que según puede venirles a ellos como nos podría venir a cualquiera, que es inevitable, pero es diferente a que si nos llega a nosotros como cristianos y sabemos que la muerte para nosotros es una bendición porque Jesús está en nuestra vida. Entonces no es el miedo a la plaga que me quite mi vida y me mande al infierno, es el hecho de que muero en esas condiciones, pero mi alma va al seno de Dios, a su regazo, a su corazón, y que un día ese cuerpo que se deshace será resucitado. No mirar acá. En Egipto, los hombres le tuvieron temor a las llagas y no le tuvieron temor a Dios, que podía quitarle esas llagas, esas plagas. Así que de esta manera, los que son obedientes van al cielo y los desobedientes van al infierno.
Veamos la forma de escapar de la condenación eterna. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Así que en esa conversación de Abraham con el rico, le dijo, la palabra expresa, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, lo dice Jesús. Nadie puede escapar de la muerte. Los justos heredarán la vida eterna a través de Jesucristo. Los que rechacen serán condenados a los tormentos del infierno. Veamos algunos textos bíblicos que hacen referencia al infierno. Mateo 8:36. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve a un hombre tener tantas riquezas, tantos bienes? La palabra habla de un hombre rico que cosechó y dijo, voy a romper esos graneros porque voy a tener unos graneros más grandes. Y cuando tuvo mayor almacenamiento, él dijo, alma, ahora descansa, reposa y disfruta de todos los bienes que hasta aquí has acumulado. Y la palabra dice que la muerte lo visita y le dice, hoy vengo por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La perdió. Génesis 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para muerte, muerte adquirirá. Hay un proverbio que dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La injusticia será castigada. En 2 de Pedro 3:9 dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo prometió venir, su advenimiento, su segunda venida, el rapto de la iglesia, sucesos que esperamos que pasen y van a pasar, porque la palabra de Dios es inalterable. Pero hay quienes dicen, se demora. Y en esa demora entonces ellos hacen lo malo. Y no creen. Y Dios no existe. Lo que pasa es que Dios nos está dando espera para que mucha gente sienta vergüenza por su pecado y cambie. El amor de Dios para el ser humano es eterno. Por consiguiente, debemos tener claro que Dios nos ama infinitamente. Sin embargo, Él no puede amar el pecado. Y si el hombre pecador no cambia, pues indefectiblemente el Señor tendrá que tomar represalias y castigar a ese hombre pecador. Eso lo dice la Biblia. Habla de un cielo y un infierno. ¿Para quién fue creado el infierno? Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y separarán los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Las ovejas son los justos, los cabritos tipifican los injustos. Mateo 25:34. Entonces el rey, quien Jesucristo, que está en ese juicio final, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y para quién realmente fue preparado el infierno? No para los hombres, por supuesto. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Pero aquí está hablando de hombres que van a ser lanzados al lago de fuego, porque le creyeron al diablo, porque siguieron sus pisadas, porque hicieron lo malo, abortaron, mintieron, adulteraron, engañaron. De hecho, todos en algún momento cometimos alguno de estos tipos de pecados, pero los que nos arrepentimos fueron cancelados estos pecados, y los que no, se les llegaron a imputar, a decir, ustedes tienen que pagar por todos los males que hicieron en la vida que tuvieron en la tierra. Y allí conjuntamente con el diablo será su morada por siempre en la eternidad del infierno que los torturará día y noche. Jesús
En Mateo 7, 21 al 23 expresa lo siguiente: nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y a estos hacedores de maldad el Señor los mandará al infierno. No todo el que hable de Dios, el que tenga una Biblia, el que diga Señor, el que haga milagros, es de Dios. Hay muchos engañadores en este mundo. Y el Señor les dirá en ese juicio final: a ustedes no los conocí, porque ustedes no fueron de amor. Ustedes no fueron personas pacíficas, no fueron personas pacientes, no fueron personas bondadosas, no tuvieron buenas relaciones con los demás. Ustedes hicieron cosas malas, fueron hipócritas, fingieron, demostraron bondad ante unos, pero eran malos ante otros. Así que yo nunca tuve trato con ustedes. Malditos, apartados de mí, nunca os conocí. Hay quienes se preguntan: ¿ya hay gente quemándose en el infierno? A la verdad no. El infierno propiamente dicho no está estrenado. El lago de fuego no. En Job 21, 30 al 32 dice: allí nos presenta un cuadro acerca del infierno y cuando sus fuegos arderán. Job dice: para los malos está preservado en el día de la calamidad y que serán consumidos en el día de la ira. En 2 de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, el infierno propiamente dicho no ha sido estrenado, hablando en que las personas van a estar condenadas allí en cuerpo y alma. En Juan 5, 28 al 29 dice: no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Pero nuevamente vemos que el infierno va a estrenarse en un futuro, que no es ahora, que no está esto como tal. Cuando se relata la historia o parábola de el rico y Lázaro, de ese suceso que se está hablando, lo podemos ver en un aspecto, podemos decir, espiritual. Pero ya físicamente, un día se va a estrenar este lugar. Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de ¿qué? De vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lucas 13:28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Hablando de los malos, hablando de que ellos decían: Jesús no es hijo de Dios, que Él es un blasfemo, que Él es un impostor, que lo negaron. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte, ese espíritu que arrebata vidas, ese espíritu que cega la existencia de los niños, los jóvenes, los adultos, ese espíritu será allí. Ese Hades, ese lugar de tormento también, como escrito, será lanzado al lago de fuego. Allí el diablo no va a estar riéndose como lo sacan las películas con estridentes y él torturando. Él va a estar allí también, ¿qué? Torturado. Isaías 8:22 dice: después mirarán hacia la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia serán lanzados a la oscuridad. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos dos, ¿quiénes? La bestia está hablando del anticristo. El falso profeta es el que imitaba a Juan el Bautista, el que vino a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Cuando sucedió eso, que lo vemos registrado en la Biblia. Pero como hay quienes no creen que Jesucristo vino, el pueblo judío negando de que Jesús no vino, entonces viene el falso Cristo
y este es al que se le atribuye la bestia. El falso profeta es el que hace el papel de Juan el Bautista y también hacen milagros y prodigios. Por eso lo que leíamos, ¿acaso en tu nombre no hicimos milagros, echamos fuera demonios? Y dice, apartados de mí, nunca os conocí. Y estos dos personajes que engañan a la humanidad y que someten a todo el pueblo a sus quereres, habrán quienes se escaparán y morirán de una manera escabrosa, como lo veremos de pronto más adelante acerca de la tribulación y la gran tribulación. Dice que estos dos son lanzados ¿a qué? Al lago de fuego, y que estos colocaban esa marca del número que hemos escuchado, 666. Y quiero que miremos esto. ¿Está el diablo a cargo del infierno? Por supuesto que no. Porque si el diablo estuviera a cargo del infierno y él administrara, y que solamente la gente mala fuera allí castigada, y él allí riéndose y ningún mal se le imputara y que no tuviera ningún pago. No. En Apocalipsis 20:10 dice, y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces recordemos que Satanás va a ser castigado severamente cuando Jesús viene a liberar al endemoniado Gadareno. Estos demonios que estaban en este hombre, que eran como 2,000, 4,000 o 6,000, porque el personaje habla, pero a la verdad habla a los demonios a través de él, y dice, legión me llamo, y legión pueden ser 2,000, 4,000 o 6,000 demonios. En Mateo 8:29 dice que los demonios gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Quién? Jesucristo. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que van a ir a ese lugar de tormento, el infierno. Entonces vemos que el infierno como tal no ha sido ¿qué? Estrenado. En Santiago 2:19 expresa, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Satanás no es el que hace descender fuego para el infierno. Es Dios que viene y castiga a Satanás. Así que vemos que Dios no quiere que nadie vaya allí. Algo que no quiere que nadie experimente. Dios y su carácter. Veamos algunos pasajes de inspiración que nos motivan a seguir adelante y evitar ese lugar de tormento. Números 14:18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, tomemos la misericordia de Dios y evitemos el castigo posterior. Más bien, para no castigar al hombre grande, hagamos que el hombre pequeño, el niño, haga lo bueno. Para evitar ir ante la ley. Culpados por delitos, no los cometamos. Salmos 103:8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es amor y también es un Dios de fuego consumidor. Primera de Juan 4:8, porque Dios es amor. Y evitemos que el Dios de fuego consumidor venga a castigarnos. Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es el autor del amor y Él está aquí con nosotros. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Él está dando la oportunidad de que vivamos con Él en paz y que muchos se arrepientan para que no vayan a ese lugar de tormento donde está el falso profeta, la bestia, el diablo, que no llegue nadie más allí. En Ezequiel 33:11 dice Dios, vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? En Juan 3:16, para culminar este tema, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que muchas gracias por abrirnos los ojos, el entendimiento, el corazón, para que la palabra del Señor sea una realidad en nuestras vidas. Y seguro, aunque el infierno es terrible, aunque el infierno es de dolor, es de tortura, del gusano que nunca muere,
de latigazos allí, de unos seres que hablan la Biblia, que estarán allí torturando, del fuego que nunca se apaga, de la sed que nunca será calmada, del hambre que nunca será saciada. Que aunque ese sea un lugar así, tú y yo no vamos a ese lugar y haremos que otros no vayan a ese sitio. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, gracias por habernos desviado del camino que inducía al infierno y por conducirnos ahora al reino de los cielos a través de Jesucristo y con su Santo Espíritu. Padre de la gloria, muchas gracias por esta palabra, Señor. El infierno, algo que nadie debería experimentar. Y gracias por hacer que seamos personas penitentes en lo que te hayamos ofendido, Señor Jesús. Aún una vez más, siendo cristianos, te pedimos perdón. Te pedimos que nos limpies, nos purifiques una vez más, Señor. Y cuantas veces sea necesario reiterar el arrepentimiento para estar contigo y llegar a un estándar de vida y a un ascenso para nunca volver a fallar y a pecar, Señor, lo haremos, Dios de la gloria. 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Restaura al que ha caído, levanta al que está postrado. Oh Dios de la gloria, muchas gracias por este momento, Señor. El infierno es un lugar que no se puede negar. Es real, Padre de la gloria. Y como vimos sobre esta historia del rico y Lázaro, o si se cataloga parábola, Dios de los cielos, como sea, está declarado de parte de Jesucristo que hay un cielo y hay un infierno, que hay un castigo para los malos y que hay una bendición para los justos, y que tú estás ahí, Señor, Padre de la gloria, y que tú le pones término a tanta maldad. Y todo lo que estamos viendo, Señor, son acercamientos hacia el fin. Y si estos son principios de dolores, ¿qué serán los mismos dolores? Por eso, Padre, muchas gracias. Gracias porque la iglesia cristiana, que quiere decir que está adherida a Cristo, en Cristo vive, está con Cristo, están ahí en el corazón de Cristo. Que esta iglesia cristiana cada día se robustezca, cada día sea más fuerte, cada día tenga más solidez, cada día sepa vivir en medio de la persecución, de la angustia, de los problemas que enfrentan esta vida, pero que nunca niegue la fe, que nunca neguemos que hay un Dios grande en los cielos y en la tierra. Gracias, Padre. Que el hecho que conozcamos muerte no quiere decir que por ser cristiano no vayamos a morir, y que aún no podamos ser víctimas acerca de lo que sucede con esta pandemia. Lo que sí sabemos es que nuestra alma no va a quedar infectada por el COVID, porque infectará el cuerpo, no el alma. Así como cuando tú le permitiste a Job que fuera tratado su cuerpo con enfermedad maligna que le colocó el diablo, pero no afectó su alma. Y él no atribuyó a ti despropósito. Y él habló del polvo de donde esté, yo sé que tú me vas a levantar. Él creyó y él sabía acerca de la resurrección de los muertos. Él sabía, Señor, que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque tú eres Dios de vivos y no de muertos. Y de aquellos vivos, Señor, que están contigo, Padre de los cielos. Muchas gracias, Señor. Evita que muchas almas vayan al infierno, Padre de la gloria. Hoy evita, Padre, que mucha gente llegue a este lugar. Por eso llega hasta las cárceles y mucha gente que está allí pagando condenas te conozcan a ti, oh Señor Jesucristo, como el verdadero Señor que trae paz y perdona sus almas y que les bendice. Evita, Padre, que personas que están en los hospitales mueran de esa enfermedad sin Cristo, que conozcan de ti y mueran en paz si tú lo permites, o los levantes y se les dé más prolongación de vida. Pero el día que partan de esta vida, vayan al reino de los cielos, Señor. Padre, y cada persona en el lugar donde esté, te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Padre de la gloria. Bendice al niño, al joven, al adulto mayor. Bendíganos a todos, Padre, para que desde el más pequeño hasta el más grande hagamos tu voluntad, Padre, Dios de los cielos. Muchas gracias, Señor, por esa sanidad del alma, por esa sanidad del espíritu, por esa sanidad en la finanza de nuestros cuerpos, Señor. Muchas gracias, Dios de la gloria, porque decimos no al infierno, sí al cielo, no a la tortura, sí a la bendición, sí a los buenos recuerdos, sí a las experiencias agradables. Padre, gracias por llegar a cada hogar, a cada vida, Padre, por sanar cada persona enferma, por sanarla en su alma, en su espíritu, en su ánimo, por levantarles, Padre de la gloria, porque esta palabra sea día tras día la que les alimente y les dé sentido para seguir adelante. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso y por esta verdad que edifica y construye nuestras almas, Señor. Hablamos de juicio para evitarlo.
hablamos de amor para vivirlo y experimentarlo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y le decimos a Satanás que no tiene arte ni parte en nuestras vidas y que con él no seremos arrastrados a sus perversiones y malignidades y que con él no nos iremos al infierno, porque nuestras almas no le pertenecen y muchas almas serán arrebatadas de sus garras para que vengan al reino de los cielos a través de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra tuya, oh Dios. Gracias, Padre. He orado a ti y hemos orado con aquellos que se han unido conmigo en la invocación de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, familia, en general, en la fe biológica y como sea, sí al cielo, no al infierno. Dios les bendiga. El próximo domingo tendremos un nuevo tema. Que la bendición de Dios sea espiritual, física y económica y demás áreas que han de ser satisfechas en Dios, en general, en toda su totalidad de vida. Aprecios y bendiciones de parte de nosotros, familia pastoral Rojas Amador. Somos pastores de una iglesia cristiana de Filadelfia, en Bogotá, Colombia. Tenemos una bella hija también, así que Dios les bendiga y les amamos. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. En esta mañana vamos a estar adorando al Señor y dándole gracias a Él, que Él es el que vive y reina en el cielo y en nuestros corazones, y vamos a decirle muchas gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, por todo lo que ha hecho y lo que hará. Recuerde que cada vez que adoramos y exaltamos al Señor, estamos declarándolo a Él en victoria. Te damos gracias, mi Rey, te adoramos y te bendecimos, Señor. Glorioso y poderoso, digno y bello, Señor. Padre Santo, Señor, y despertar en mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Se lo debo a Él, todo se lo debo a Cristo, todo se lo debo a Él, mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, no sé qué sería de mí. Dile así al Señor. Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él.
todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Cristo, todo se lo debo a Él, mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Gracias por lo que nos das, Señor. Gracias por nuestras familias, Señor. Bendecimos, Señor, nuestro hogar, Señor. Bendecimos, Señor, los alimentos que nos das, Señor. Bendecimos los trabajos, Señor. Y bendecimos tu santo nombre. Bendecimos a esta ciudad y este país. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.